En este video vamos a ver las vías del sistema visual correspondiente a la parte ya cortical. Cuando el cerebro hace un análisis de una imagen, como esta, que es bien compleja, porque se confunde con facilidad el fondo de la imagen, lo que está haciendo es un procesamiento a varios niveles. Entonces podemos dividir ese procesamiento en un nivel bajo, un nivel intermedio y uno alto. En el intermedio, el cerebro primero caracteriza algunos conceptos más simples, entre comillas, como ser la orientación de líneas o barras, los colores, qué contrastes hay, analiza la disparidad angular, como vimos en un video anterior, eso nos da una idea de la profundidad, de la distancia relativa a la que están los objetos. Y movimientos o dirección de movimientos muy simples, por ejemplo en líneas. A nivel intermedio, ahora puede distinguir, por ejemplo, contornos, distingue las diferentes propiedades de las superficies, empieza a discriminar formas, si está adelante, si está atrás. Puede segmentar la imagen de forma tal de decidir qué es fondo y qué es imagen. Y por otro lado, ya con una idea un poco más acabada de cuál es la forma del objeto, puede interpretar si ese objeto está en movimiento o no. Entonces, con toda esta información se empieza a integrar de forma más compleja, bastante más compleja, para identificar objetos particulares. Entonces, ya para identificar un objeto, la integración es mucho más compleja. Entonces, bueno, finalmente con una imagen así, tan confusa, tan compleja por la similitud de colores y sombras, etc., puede decir, bueno, acá este es un caballito. Y eso a un programa le costaría muchísimo hacerlo. Analicemos un poco lo que ocurre en el procesamiento, primero el de bajo nivel, un poco más simple. Hubble y Wiesel hicieron experimentos con gatos anestesiados, pero que están despiertos. Al gato se le muestra en una pantalla una barra luminosa en diferentes ángulos. Entonces fíjense que acá sería un ángulo de 90 grados y esta barrita se le va cambiando el ángulo. Mientras se hace eso, ellos registran de una neurona del área visual 1, es decir, la corteza visual primaria, a donde primero llega la información visual, desde la retina pasando por el núcleo geniculado lateral del tálamo. Lo que ellos observan es que hay neuronas en esta zona de la corteza visual primaria que responde con cierta preferencia a ciertas orientaciones de este estímulo, de esta barra. En este ejemplo, si yo estoy registrando de una neurona en la corteza visual primaria y esta barrita pasa con un ángulo, o sea, está en vertical, ángulo de 90 grados, digamos, esa neurona en particular dispara potenciales de acción con una frecuencia más alta que si esa misma barra se pasa con cualquier otra orientación. Fíjense en este ejemplo que determinadas orientaciones ni siquiera evocan una respuesta en esta neurona. Entonces uno puede hacer un gráfico donde acá en el eje Y está la frecuencia de disparo de potenciales de acción según la orientación de esta barrita. Entonces fíjense que cuando está vertical, como dijimos, en un ángulo de 90 grados, dispara con una frecuencia máxima. En cambio, a medida que vamos cambiando ese ángulo, la frecuencia de disparo baja. Por supuesto, otra neurona en esa zona va a tener otra preferencia. Entonces, otra neurona quizás su frecuencia de disparo sea máxima cuando la orientación de esta barrita sea completamente horizontal. Y todo esto va a variar. Entonces, imagínense que toda esa información la va integrando el cerebro. Según qué neurona le esté disparando, se puede interpretar como la orientación que tenga una línea. Es interesante que si uno toma una columna de la corteza visual primaria y empieza a registrar de neuronas, en este caso estoy registrando en un eje axial, entonces registro neuronas de las diferentes capas de la corteza visual primaria, acá están las 6 capas,
En este ejemplo pueden ver que se registró de la capa 1, de la 2, 3, de la 4, etcétera, etcétera. Lo que se observa es que las neuronas que están en esa misma columna, en orientación axial, en todas las capas responden básicamente a la misma orientación de estímulo. En este ejemplo, todas las neuronas que están en esta misma columna, en estas capas, responden casi a la misma orientación del estímulo. En este caso sería un estímulo vertical de 90 grados. Entonces, cuando se presenta este estímulo, casi cualquier neurona de esta columna dispara con máxima frecuencia. En cambio, si estamos registrando en una orientación tangencial, fíjense, primero registramos de la neurona A, que está en esta capa más superficial, después de la B, de la C, de la D. En este caso, con una orientación tangencial, fíjense que la cosa cambia. Las diferentes neuronas que uno encuentra en esta vía tangencial tienen preferencia por ángulos diferentes. Entonces, una neurona que está acá, digamos la A, tiene preferencia por una orientación horizontal del estímulo. En cambio, una neurona que se encuentra un poco alejada tangencialmente de A a C, por ejemplo, tiene una frecuencia máxima de disparo cuando el estímulo está a 90 grados o vertical. Entonces va cambiando la preferencia de orientación a medida que nos vamos registrando neuronas de forma tangencial. Solo para que quede claro, para recordarles que el estímulo se lo presenta al animal que está anestesiado, despierto, mirando. Es decir, esto llega a la retina, después la retina se comunica con el núcleo geniculado lateral a través de la excitación de las ganglionares. Esas se comunican con el núcleo geniculado lateral del tálamo y el tálamo a su vez hace sinapsis con neuronas que están aquí. Entonces estamos registrando de la capa visual primaria, mientras el animal está despierto mirando. Entonces uno puede tomar una sección de la corteza visual primaria y en esta ocasión han coloreado a los grupos de neuronas que tienen preferencia por determinadas orientaciones. Y como pueden ver, hay agrupaciones de neuronas que prefieren un determinado ángulo, o sea, una determinada orientación del estímulo de la barrita. Y es interesante que si uno hace una especie de rotación, esto tiene como un orden. Fíjense que estas más rojitas tienen un ángulo, o sea, horizontal. Después esto va cambiando de forma gradual a medida que vamos como rotando, ¿no? Y esto se puede ver en todos los lugares de la columna visual primaria que tienen esta estructura. Además, esto hace que en el centro exista un espacio donde se rompe esa especie de gradualidad en la orientación, porque acá en el centro vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener neuronas que prefieren una orientación muy cerca, enfrentadas a otras con una preferencia muy diferente. Digamos, estas acá amarillas están justo frente a estas azules, que tienen ángulos muy diferentes. Entonces, en el centro es donde se encuentran neuronas con preferencias muy diferentes, pero después hay agrupaciones, cúmulos de neuronas, donde si uno va rotando, esto gradualmente va cambiando la preferencia de la neurona por una orientación. Por lo tanto, a esto se le suele llamar pinwheel, como un molinete, como el molinete que tienen los chicos de papeles de colores que se mueven con el viento. Así como algunas neuronas responden, por cierto, a orientación, otras neuronas van a tener preferencia, por ejemplo, por la dirección de un estímulo. Entonces van a responder más cuando un estímulo va de derecha a izquierda y no por orientación, o sea, no responden a la orientación. Otras, por ejemplo, responderán a variaciones en contrastes con el tiempo. Entonces, diferentes neuronas van a tener diferentes estímulos que las hagan disparar con más frecuencia o con menos frecuencia. Por cierto, esta respuesta a la orientación de los bordes es un poco como el concepto del fotorreceptor respondiendo con preferencia a ciertas longitudes de onda. No me quiero olvidar de decir que las neuronas de la corteza visual primaria
muestran, como acabamos de decir, estas preferencias a orientaciones, pero estas neuronas no tienen esta disposición de centro-periferia, como sí tienen las neuronas de la retina, que vimos en un video anterior, o las del núcleo geniculado lateral. Acá esta respuesta a centro, por ejemplo, centro on, periferia off, se pierde. Si uno toma un modelo hecho por computadora de la estructura de un cubo de la corteza visual primaria, uno se encuentra con una estructura como esta, donde podemos ver que primero, como hemos visto en otro video, tenemos columnas de dominancia ocular, es decir, columnas donde la información que llega aquí está llegando de un solo ojo, es decir, son columnas puramente monoculares, solamente reciben información de un ojo, sea el ipsi o contralateral. Y también, como vimos en un video anterior, esto está repartido de forma tal que una columna tiene dominancia por un ojo, la otra por el otro, y etc. Por otro lado, además de estas columnas de dominancia ocular, encontramos estas columnas que acabamos de ver, que acá están coloreadas, que indican preferencia a la orientación de una línea o barra. Fíjense que si registramos de neuronas de esta columna roja, vamos a encontrar que estas neuronas van a tener una preferencia por este ángulo que se encuentra acá, de la línea roja. Y esto explica lo que vimos antes, cuando uno va registrando de forma tangencial, las neuronas van a estar prefiriendo ángulos distintos, es decir, van a disparar potenciales de acción con mayor frecuencia con ángulos diferentes. En cambio, si nos movemos en una misma columna, la preferencia por ese ángulo es la misma, por esa orientación. Por otro lado, encontramos también estos cilindros, o sea, son grupos de neuronas agrupadas en forma como de cilindro o de pequeñas columnas dentro de estas otras columnas. Por eso a estas estructuras se les llama como hipercolumnas a veces. Entonces, estos cilindros tienen grupos de neuronas, dijimos, agrupadas, que tienen preferencia por un color determinado. Entonces tenemos grupos de neuronas que tienen preferencias a un color y luego neuronas que tienen preferencias a distintas orientaciones. Siempre estamos hablando de corteza visual primaria. Esto solo para recordar lo que dije como brevemente recién. Las ganglionares se proyectan en diferentes capas del núcleo geniculado lateral según de qué ojo provengan. Entonces hay capas del núcleo geniculado lateral que van a recibir información del ojo contralateral, por ejemplo las capas 1, 4, 6, y capas del núcleo geniculado lateral que recibirá información, o sea, se hace sinapsis en estas capas, con axones que provienen del ojo ipsilateral, en este caso la retina temporal. ¿No? Recuerden que las axones que vienen de las ganglionares que están en la parte temporal de la hemirretina no cruzan. Entonces, esta información proviene de esos axones, es decir, ipsilateral. Y esta segregación continúa en la corteza visual primaria. Estos axones después proyectan a la corteza visual primaria a la capa 4. Entonces, en la capa 4 es donde principalmente, la corteza visual primaria está recibiendo información del núcleo geniculado lateral. Fíjense que hay dos vías, la parvocelular y la vía magnocelular. Y estas están llegando ambas a la capa 4, pero las magnocelulares, la vía magnocelular llega a la capa 4C alfa, mientras que las parvocelulares llegan a la capa 4C beta. En la corteza visual primaria dijimos que la información que llega a la capa 4, ¿no? Que es lo que está acá, toda la información que llega desde el núcleo geniculado lateral a la capa 4, sea la beta o la alfa, está segregada. Es decir, vamos a tener una columna que corresponde a la información que está llegando de un ojo, por ejemplo el ipsilateral, y otra, la que está al lado, va a ser una columna que va a responder a información que le provee el ojo contralateral, el otro. Y así se van a ir repartiendo. Entonces capa 4 es completamente monocular. Hay una segregación completa entre los ojos.
Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con capas más superficiales una vez que nos alejamos de esa capa 4? La respuesta es que si voy registrando de forma tangencial, por ejemplo aquí cerca de la capa 1, entonces voy registrando en forma, como les digo, tangencial, ya no es más monocular la respuesta. Eso se va perdiendo, ya empiezan a converger. Entonces, por ejemplo, lo interesante es que esto va cambiando según las regiones. Entonces, en una región como la A, hay todavía una preferencia en estas neuronas por el ojo contralateral. En la B ya no, es completamente binocular, responde a ambos ojos, o sea, responde con la misma fuerza, con la misma frecuencia de potencial de acción, digamos, al input que venga de el ojo izquierdo o el derecho. Da igual. En cambio, ya en C, la respuesta es prácticamente, de nuevo, más monocular, responde mucho más a un ojo que al otro. Dijimos que había una vía magnocelular y parvocelular. Estas vías se originan debido a que hay en realidad tres tipos de células ganglionares. Las células P, la M y la K. La K es la coniocelular, coniocelular, la magnocelular y la parvocelular. Fíjense que hay una diferencia en tamaño, bueno, por eso es también el nombre, ¿no? Magnocelular, para describir que esta célula es mucho más grande que la parvocelular. Y acá pasan algunas cosas como muy interesantes. Estas células ganglionares no son similares en cuanto a la información que proveen. O sea, no solamente en morfología son diferentes, sino que también en la información que están transmitiendo. Entonces, por ejemplo, las parvocelulares son células ganglionares. De nuevo, recuerden que estamos hablando de las ganglionares que están en la retina. Entonces, parvocelulares son ganglionares que responden a color. Entonces, estas neuronas responden a, como hemos visto en un video anterior, centros de un color y la periferia del color oponente. Por ejemplo, este centro rojo, periferia verde. Y tienen una respuesta sostenida a un estímulo. Las magnocelulares, en cambio, son neuronas, como se puede ver en la imagen, cuyo soma es más grande, tienen un mayor árbol dendrítico. El axón también tiene un mayor diámetro, por lo tanto transmiten con más velocidad, a mayor velocidad. Tienen un campo receptivo más grande y presentan una respuesta transitoria a la presencia de estímulos. Las parvocelulares proyectan a las capas 6, 5, 4, 3 del núcleo geniculado lateral, mientras que las magnocelulares proyectan la capa 1 y 2. Estas ganglionares K proyectan a las diferentes capas del núcleo geniculado lateral. Están en diferentes lugares. Estas neuronas del núcleo geniculado lateral a su vez proyectan a la capa visual primaria. Y también proyectan a capas separadas. Entonces uno puede ver acá que los axones que vienen desde las capas 6, 5, 4, 3, que recibieron información de los parvocelulares, estas neuronas a su vez proyectan a la capa 4C beta, mientras que las neuronas del tálamo que recibieron información de las magnocelulares proyectan a la capa 4C alfa, mientras que las ganglionares K proyectan a capas más superficiales. Entonces, les decía que las parvocelulares transmiten información de color. Bueno, las magnocelulares no transmiten información de color. Y sí transmiten información de movimiento. Entonces, si se dañan estas neuronas M, hay un daño en la percepción de movimiento. Si se dañan las parvocelulares, se pierde agudeza visual y percepción de color. Estas ganglionares K son un poco más, o sea, se sabe menos de eso. Son un poco más misteriosas, iba a decir.
Es probable que estas estén transmitiendo información de color, pero de onda corta, es decir, azul. Eso es lo que parecería ser el caso, pero como les decía, se sabe poco. Parecen ser evolutivamente más antiguas que las P y las M. Cuando uno mira las vías de transmisión de información desde la capa visual primaria, que como dijimos es el primer lugar cortical a donde llega la información del tálamo, desde que proviene de la retina, acá podemos encontrar dos vías o a veces creo que también le dicen corrientes. La verdad es que no me gusta mucho la palabra, pero creo que lo pueden encontrar como corriente dorsal y corriente ventral. Yo por general le digo vía dorsal y vía ventral. Solamente lo digo por si lo encuentran. Podemos encontrar que de aquí la información se transmite en una vía dorsal entonces o en una vía ventral. Cuando hablamos de la vía ventral, la vía va a pasar, como muestran acá, V1, V2, V4 y va a transmitir información a la corteza inferotemporal. Este lugar está muy cerca de estructuras hipocampales, entonces, por ejemplo, también de aquí se va a transmitir información para hipocampo, corteza entorrina y de ahí al hipocampo para memorizar, por ejemplo, un objeto. Esta vía tiene que ver con el reconocimiento de un objeto. La vía ventral. La vía dorsal nos da información de dónde está el objeto y de movimiento. En la vía dorsal está involucrada, por ejemplo, el área temporal media, que son neuronas que responden a dirección de movimiento, no responden a color, por ejemplo. Y además, también tenemos a la corteza parietal. La información pasa por la corteza parietal, que, vamos a ver en un minuto, es un área muy importante de integración de información. Esto, bueno, básicamente muestra lo mismo con otra imagen, solamente para mostrar que de la retina vamos al núcleo geniculado lateral y que de aquí pasamos a la corteza visual primaria y vamos a transmitir información en una vía que va a ir hacia la corteza inferotemporal, que es la ventral, y hacia la corteza parietal, que es la vía dorsal. Dijimos que la dorsal tiene que ver con dónde están los objetos y con percepción de movimiento. Y en el lóbulo, en la vía ventral, tiene que ver con el reconocimiento de los objetos. O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué objeto es? Aquí podemos ver a los núcleos geniculares laterales. Y solamente los quiero distraer un momento con este núcleo, que es el pulvinar, que tiene que ver con la atención, que también vamos a hablar un poquito de este núcleo talámico, que también tiene una función interesante. Solamente lo voy a mencionar un minuto. Cuando una persona tiene un problema, por ejemplo, en esta vía dorsal, se puede dar la condición de akinetopsia, donde la persona no es capaz de percibir movimiento. Entonces, una paciente con akinetopsia, cuando vierte té en una taza, ese líquido lo ve como si estuviera congelado, como si no se moviera. Esto, por supuesto, hace que el líquido se desborde, porque no percibe ese movimiento del líquido llenando la taza. La akinetopsia, entonces, es una imposibilidad de ver progresión de movimiento de forma normal. Otras personas, por ejemplo, lo que ven es el movimiento como si fuera en cámara lenta, como si fueran fotografías tomadas en lapsos de tiempo. Entonces, por ejemplo, en esta foto, si hubiera un malabarista, verían la pelotita en diferentes momentos, como si estuviera siendo en cámara lenta, como si le estuvieran mostrando fotos superpuestas. Y aquel problema, como dijimos, está en la vía dorsal y por lo general en esta área visual V5, que es el área temporal media, la V5, que se afecta. Y como decíamos antes, acá son neuronas, hay neuronas que responden a dirección de movimiento y no a color, por ejemplo. En la zona V4 tenemos neuronas que responden lo contrario, a color y no a movimiento. Entonces, daños en esta zona V5, temporal media,
va a producir dificultad en percibir dirección de movimiento. Y esto es un esquema de lo que hemos visto hasta ahora un poco integrado. Hemos visto a las células parvocelulares y parvocelulares y acá magnocelulares que transmiten información al núcleo genicular lateral. De aquí a corteza visual primaria, dijimos que primero hacen sinapsis en la capa 4, beta o alfa según sea parvo o magnocelular, y en la corteza visual primaria es cuando ya se empieza, cuando las neuronas empiezan a enviar información de orientación. Vimos también que pueden estar enviando información de dirección, hacia dónde se está moviendo una línea. Y también vamos a tener las columnas de color, que por cierto, no lo nombré, pero estas columnas en inglés se llaman, les dicen blobs, blob viene a ser como una gota, una cosa así. Yo no he visto que las nombren como gotas en castellano, e incluso mucha gente directamente las sigue nombrando como blobs, como el nombre en inglés, pero son estas columnas que responden a colores oponentes, ¿no? Que están dentro de las columnas de la capa visual 1. Y de aquí la información va a empezar a ser transferida, o sea, transmitida a otras áreas corticales. Por ejemplo, acá se puede ver que estamos transmitiendo información a V4 o a V5. Dijimos recién que V4 empieza a integrar colores. Hay neuronas que responden a color o ya empiezan a integrar formas. La capa visual 5, la V5, la temporal media, responde, dijimos, a movimiento. A eso, dirección, movimiento. Entonces, esto es lo que ya vimos, las dos vías, la dorsal y la ventral. La ventral, ¿qué característica tiene el objeto? La dorsal, dónde está y si se está moviendo. Entonces, por supuesto, a medida que nos vamos alejando, más se va integrando la información de la imagen. Quería mencionarles un minuto el pulvinar, ese núcleo que mencioné muy brevemente del tálamo, porque el pulvinar recibe información de la retina, mucho menos, por supuesto, que el núcleo genicular lateral, pero el pulvinar recibe información de la retina, también del colículo superior, y transmite mucha información al área ventral, también información al área dorsal. Y es un núcleo que tiene que ver con la percepción, o sea, en realidad son varios núcleos, son varios grupos de neuronas que tienen que ver con la percepción, atención, de forma muy importante. Entonces, lo traigo en este momento porque, fíjense, hago un paréntesis, porque este diagrama siempre me gustó mucho, así tridimensional, donde se muestra el núcleo geniculado lateral, acá está el tracto óptico, y la corteza visual primaria. Entonces, esto viene de la retina. Fíjense que acá está el área B5, radiación óptica. Entonces, de aquí va el núcleo geniculado lateral. Del núcleo geniculado lateral se proyecta a la capa visual primaria. Fíjense que hay algunos axones aquí que vienen de la retina y proyectan directamente en el pulvinar. Hay casos donde si la persona tiene un problema en el geniculado lateral, si hay un problema grave con esto, si está dañado el geniculado lateral, básicamente desde el nacimiento, lo que uno puede ver es que muchos de estos axones ya no hacen sinapsis en el núcleo geniculado lateral, sino que van hacia el pulvinar. Pero bueno, eso es un detalle. En este momento solo quiero mostrarles cómo se ve en una persona sin ninguna afección. Entonces, algunas neuronas, como vemos acá, desde la retina van directamente al pulvinar. Y el pulvinar, como hemos visto, tiene proyecciones con la vía tanto ventral como vía dorsal. Y esto lo traigo porque fíjense en este caso que vemos acá. Esta persona es ciega, la que está acá adelante, completamente ciega. Tiene un daño muy grande bilateral en la corteza estriada, en la corteza visual primaria. Entonces no puede percibir imágenes, pero fíjense que puede navegar por esta habitación.
donde hay diferentes objetos impidiéndole el camino, pero los puede esquivar sin problema. Entonces, claro, esto es muy contraintuitivo que una persona, de nuevo, ciega porque ha perdido la corteza visual primaria, ha tenido daños muy severos en la corteza visual primaria, de forma bilateral, entonces no puede ver nada. ¿Cómo hace para estar esquivando objetos? Y un poco, bueno, la respuesta parece venir gracias al pulvinar. Lo que ocurre es que la retina envía información, como dijimos, mucha al núcleo geniculado lateral y algunos axones van al pulvinar. Del núcleo geniculado lateral, como ya vimos, la información va a la corteza visual primaria. Pero en este caso, que no tenemos corteza visual primaria, está muy dañada, la información que llega de la retina al pulvinar, el pulvinar la transmite hacia, por ejemplo, V5, V2. Entonces transmite información, sobre todo la V5 puede ser bastante importante, pero de todas maneras está transmitiendo información hacia la vía dorsal, la vía ventral. Y esta información de que le provee la retina no es consciente. Entonces, básicamente, la información llega, la información visual, pero la persona no es consciente de eso. Entonces, la persona realmente no es consciente de que hay objetos ahí. Pero de todas formas, este circuito le ayuda a poder navegar entre los objetos. Entonces, a este tipo de condición se le llama blind sight, en inglés, que viene a ser como ceguera visual, por decirlo en castellano. Esta teoría, que hay una vía dorsal y una vía ventral, hace no tanto, fue un poco discutida, ¿no? Recordemos que la vía dorsal nos dice dónde está el objeto, si está en movimiento. La vía ventral nos está dando idea de qué objeto es, qué características tiene. Entonces, alguna gente puso un poco en discusión el concepto que nos dan, qué información nos están dando estas vías. Y hubo gente que teoriza que estas vías no nos están dando tanto información de dónde y de qué, sino más bien de control del comportamiento, en el caso de la vía dorsal, versus percepción consciente de un objeto en la vía ventral. Entonces, por ejemplo, si uno tuviera un daño en la vía dorsal, si yo estoy en la teoría que hemos visto, la convencional, que dijimos que la vía dorsal nos dice dónde está un objeto, si hubiera un daño ahí en esta vía dorsal, no tendríamos percepción espacial. No sabríamos dónde está el objeto, si está en movimiento. Ahora, esta nueva forma de ver esta vía, que es la del control del comportamiento, nos dice que si hay un daño acá, lo que hace es interrumpir un comportamiento guiado, pero no la percepción consciente visual. Asimismo, la teoría tradicional nos dice que si hay un daño en la vía ventral, eso produce un fallo en el reconocimiento de un objeto. Esta teoría más nueva, la de la percepción consciente, nos dice que si hay un daño en la vía ventral, de vuelta, el daño nos va a impedir tener una percepción consciente de qué se trata el objeto, pero no va a impedir que haya un movimiento guiado, un comportamiento guiado. Esto básicamente viene a raíz de los siguientes casos. Por ejemplo, un paciente con daño en la vía dorsal es capaz de percibir un objeto e incluso de interpretar qué tamaño tiene. Entonces, imaginémonos que a este paciente que tiene un daño en la vía dorsal le dicen, mira ese cubo o esa caja que está sobre la mesa y decinos aproximadamente, solamente mirándola, qué tamaño crees que tiene. La persona con las manos
muestra el tamaño que está percibiendo, que tiene la caja. Y lo hace bien. Es decir, la separación de sus manos se ajusta bastante bien al tamaño de la caja. Pero cuando a la persona le dicen, bueno, ahora toma la caja, no es capaz de interactuar con el objeto. Es decir, cuando tiene que tomarla, posiciona las manos de forma equivocada, como si la caja fuera mucho más pequeña, mucho más grande, entonces no puede interactuar con el objeto. Por otro lado, se vio que otro paciente que tenía un daño en la vía ventral tenía una condición prácticamente opuesta. Entonces, sí podía interactuar con el objeto, pero no lo podía percibir. De nuevo, usando esta caja como ejemplo, sería un paciente donde si se le dice, bueno, calcula qué tamaño tiene esa caja antes de tomarla, ese paciente pondría las manos en una separación errónea. O sea, cerraría mucho las manos o las abriría mucho, como dando a entender que la caja es más pequeña o más grande de lo que realmente es. Pero cuando le dicen toma la caja, lo hace sin problema. Entonces interactúa sin problema con el objeto. Por lo tanto, esto parecería reforzar la idea esta de que estas vías, la función es la de la dorsal, control de comportamiento, y la de la ventral, de percepción consciente del objeto. Es una sutileza de todas formas y esto no invalida la anterior. Que sabemos por muchos datos que la vía ventral tiene que ver con reconocer las características del objeto y la dorsal con, dijimos, con dónde está el objeto y el movimiento del objeto. Entonces yo creo que no la invalida, pero por si lo encuentran, dejo esta nueva forma de ver esta teoría un poco más antigua. Dijimos entonces que, por ejemplo, en la vía dorsal era importante la corteza parietal. En realidad no solamente en la vía dorsal, también en la vía ventral, la corteza parietal es importante porque la corteza parietal es un lugar fascinante porque está conectado a muchos otros lugares, recibe conexiones de muchos lugares y los integra. Entonces recibe, por ejemplo, información desde áreas corticales visuales, somatosensoriales, motoras. Todo eso lo integra de forma muy, muy compleja. Y uno puede notar esto con patologías o daños en la corteza parietal. Entonces, ¿qué hace el lóbulo parietal? Bueno, en este caso el posterior, pero tiene que ver con la posición, con reconocer la posición del cuerpo, reconocer la posición de los objetos y también con comportamientos dirigidos y con la atención que se le presta a ciertos eventos, a ciertos objetos. Y les muestro con este ejemplo que fue un caso muy resonante, una investigación de Science que ocurrió hace menos de 10 años. Creo que un poco, creo que como en el... Tenía que haber puesto las fechas, no me acuerdo si era 2012 más o menos. No quiero decir algo equivocado, pero bueno, hace no muchos años. Gracias a tener una idea de qué zonas de la corteza parietal disparan, o sea, se activan cuando uno piensa un objetivo, pudieron hacer que una persona tetrapléjica, es decir, que no tiene control motor sobre ninguno de sus miembros, pueda solamente con el pensamiento hacer funcionar un brazo robótico. La corteza parietal posterior es muy importante en acciones planeadas e imaginadas. Entonces, la idea es que esa actividad que presenta la corteza parietal cuando hay un objetivo planeado, imaginario, se use para mover un brazo robótico. Entonces, como pueden ver acá, tiene los electrodos conectados a la corteza parietal y en este ejemplo pueden ver que la persona puede mover el brazo robótico. Cuando el brazo robótico se mueve este círculo y lo ajusta para que coincida con el cuadrado. O sea, el cuadrado se mueve aleatoriamente en la pantalla y la persona tiene que mover el brazo robótico para hacer coincidir este círculo con el cuadrado. La persona, como dijimos, no tiene control motor sobre ninguno de sus miembros,
Entonces todo esto lo realiza pensando hacia dónde debería moverse el brazo robótico. Y esa actividad de la corteza parietal, que se activa cuando hay una intención imaginada, ¿no? Cuando uno imagina un objetivo, un movimiento, se traduce en accionar al brazo robótico para que pueda ser controlado. Entonces esta persona, por ejemplo, puede controlar el brazo robótico también para tomar o para comer. Veamos finalmente algunas patologías asociadas a la corteza parietal. Aquí podemos distinguir a una primera categoría, que son daños en la parte dorsal de la corteza parietal, y una segunda categoría, que son daños en la parte más ventral de la corteza parietal. Por supuesto, las cosas nunca son tan sencillas, ¿no? Siempre hay un overlap, ¿no? Las cosas se combinan muchas veces. Entonces, acá hay un error. Acá debería decir ventral. Me acabo de dar cuenta. Bueno, esto es ventral. Daños a la corteza parietal posterior tienen que ver con déficit en memoria espacial, en alcanzar y tomar objetos, control de movimientos oculares, por ejemplo, atención. En cambio, en la ventral son déficits en percepción espacial. Acá hay otro error. Y también en capacidades, o sea, déficit en capacidades cognitivas. Entonces, algunas patologías asociadas a daños en la corteza parietal son, si el daño es en la parte dorsal, estas que se presentan acá: asomatognosia, apraxia idiomotora, apraxia óptica, y si es en la parte ventral, negligencia hemiespacial y apraxia construccional. Una historia circunstruccional. La verdad es que esta diapositiva no puede tener más errores, ¿no? Esto fue muy pilas. Así que perdón por eso. ¿Qué es la apraxia? Básicamente es incapacidad de ejecutar un movimiento con una intención determinada. Entonces veamos algunas de estas patologías. Asomatognosia. El paciente no reconoce un miembro propio, por ejemplo, la pierna, la contralateral, a donde tiene la lesión en el lóbulo parietal, ¿no? El miembro contralateral es el que no reconoce. Entonces no reconoce un miembro contralateral como propio, por ejemplo, un brazo o una pierna, por más que lo vea. Apraxia idiomotora está relacionado con un daño en el hemisferio dominante. El paciente no puede realizar ciertos movimientos cuando se lo pide o se lo ordena, y tampoco por imitación. Entonces, imaginemos en este ejemplo, si uno le dice al paciente, toma el teléfono, no sabe cómo tomarlo. Si la persona toma el teléfono para explicarle cómo se hace, tampoco puede hacerlo. Ahora, lo interesante es que si la persona está distraída y el teléfono suena, ahí sí automáticamente lo toma y habla. Entonces, puede hacerlo en una situación que lo evoca eso de forma natural. Apraxia ideacional es cuando no se conceptualiza una tarea. Entonces, una persona no puede realizar tareas que requieran de diferentes pasos. Por ejemplo, ponerse un zapato y las medias antes. Puede confundir qué va primero. Apraxia óptica suele ser daño en la corteza parietal dorsomedial. La persona es incapaz de tomar objetos que estén en el campo visual periférico. Por ejemplo, tomar una taza mientras está leyendo una revista o un diario. La hemi-inatención, negligencia hemiespacial, se da, en este caso, por ejemplo, hay una lesión en la corteza parietal posterior derecha. También puede ser por problemas en la corteza ventral. Por eso es difícil ser tan categórico con dónde está el daño, pero sí está en la corteza parietal. Estos pacientes no prestan atención a eventos en la mitad del espacio opuesto al lesionado. Entonces, por ejemplo, si se le pide al paciente hacer una pequeña rayita en cada punto de esta imagen, fíjense que la persona tiene el daño en la corteza parietal posterior derecha, por tanto, el lado izquierdo no lo considera. Lo puede ver, pero no lo considera. Lo mismo con este dibujo. Si se le pide que dibuje este reloj, puede dibujar la mitad. Y de nuevo, no es que no pueda ver esta mitad, sino que no la considera.
Entonces un paciente puede descuidar su mitad contralateral. Por ejemplo, no se afeita o no se baña en esa mitad. Hay casos en que si a un paciente se le da un plato de comida, el paciente come la mitad del plato. Cuando le dicen si sigue con hambre, el paciente dice que sí, si bien la mitad del plato tiene comida. Lo interesante es que si uno le da vuelta al plato, de forma tal que la comida transmita hacia el lado contralateral, ahí sí come el resto de la comida. Apraxia construccional tiene que ver con dificultades con ordenar y estructurar objetos. Entonces, por ejemplo, si hay fósforos afuera de la cajita, le cuesta ponerlos nuevamente en la caja, ordenar algo. Por eso también pueden tener dificultades en dibujar y escribir, que tienen que ver con ordenar símbolos, ¿no? o signos. La prosopagnosia es una agnosia visual y es cuando los pacientes tienen dificultad en reconocer caras. Aquí puede estar dañada la corteza parietal, pero también en muchos casos hay daños en la corteza cerebral inferotemporal, también el área fusiforme, que es importante para reconocer caras. Entonces, básicamente, la persona no distingue entre caras, ¿no? Puede decir, es una vaca, es una sencilla, pero si tiene que distinguir qué cara es esta de gente famosa o de gente conocida, no la va a reconocer. Hubo una vuelta de tuerca a la explicación de la prosopagnosia, porque a una persona se le ocurrió la muy brillante idea de decir, bueno, a lo mejor no es que tiene una falla en reconocer caras, a lo mejor la falla la tiene en reconocer objetos particulares pertenecientes a un grupo. Entonces, no es que no pueda reconocer caras, pero sí vacas. Quizá no pueda reconocer vacas particulares tampoco. Y se hizo este pequeño experimento con un granjero que tuvo un accidente que le dañó la corteza parietal. Este granjero tenía vacas a las cuales les había otorgado un nombre y después de este accidente no las podía reconocer, no sabía cuál era cuál. Entonces, esto da la idea que hay personas que lo que no pueden reconocer son los particulares de un grupo de objetos. Pero, al parecer, una mayoría de personas realmente lo que no pueden conocer son caras, más allá de estos casos donde lo que no reconocen son particulares en un grupo. Hay personas que no pueden reconocer caras directamente. Entonces, seguimos considerando que la prosopagnosia es la dificultad en reconocer rostros. La simultanagnosia es la dificultad para poder prestarle atención a objetos que estén en la periferia, por ejemplo, de lo que se está enfocando, del objeto que se está enfocando. Y esto se hace a pesar de que la periferia pueda contener cosas más interesantes o más importantes para la persona que aquello que está enfocando. Pero una vez que enfoca un objeto, le deja de prestar atención a todo lo que esté en la periferia. El síndrome de Anton es debido, por ejemplo, a un infarto, el lóbulo occipital. También se suele afectar el parietal, pero bueno, este es un caso más común en el occipital. Y en estos casos, también es un caso súper interesante, la persona es ciega, pero no es consciente de su ceguera. Entonces, si esta persona va a un médico y el médico le dice, bueno, en la charla le dice, bueno, lo que pasa es que usted es ciego, la persona que con el síndrome de Anton va a refutar eso, le va a decir, no, yo no soy ciego. Entonces, claro, el médico le puede decir, no, ok, ¿de qué color es este objeto? Entonces la persona no le va a decir, no lo puedo ver, va a decir, bueno, lo que pasa es que hay poca luz, entonces no me doy mucha cuenta. O siempre va a justificarse de por qué no puede describir o por qué no puede ver, en realidad. Siempre va a encontrar una justificación para decir, no, lo que pasa es A, B, C, pero no soy ciego. O incluso pueden, si les piden, bueno, descríbame la habitación, directamente lo inventan, digamos, escriben lo que se les cruza por la cabeza. La afasia anómica tiene que ver con la incapacidad del paciente para nombrar objetos. Entonces, lo puede ver y lo puede usar. Entonces, si uno le da un peine, por ejemplo, sabe usar el peine, lo usa de forma correcta, pero no lo puede nombrar.